Buenas. Hoy veremos una partida entre el jugador belga Richard Mulders y el ex campeón mundial Anatoly Karpov, celebrado el año 1987 en el torneo que tuvo lugar en Bruselas. Nos unimos en la partida en la jugada 46, tras torre A3. La presencia de alfiles de distinto color, sumada a la ausencia de piezas ofensivas, como la dama, podría hacer pensar que la posición está relativamente igualada. Esto se debe a que cada jugador puede establecer un bloqueo en el esquema de color de su alfil. Sin embargo, en esta partida veremos que las apariencias engañan. Vamos a realizar una evaluación rápida de la posición. Las piezas negras están claramente mejor, así como indica el módulo de ajedrez. Esto es debido a que las piezas de Mulders están bastante pasivas. La torre blanca está inactiva debido a la presencia de un peón pasado en la columna A. Además, el alfil en la casilla E1 está obstaculizado por el peón en la casilla C3, disminuyendo así su alcance. En contraposición, las piezas de Karpov están mucho más activas. La torre está detrás del peón pasado y avanzado. El alfil controla casillas blancas importantes en ambos flancos del tablero. Y por último, el rey tiene un camino de invasión vía las casillas blancas. Hecho este análisis, veamos cómo siguió la partida. Tras torre A3, Karpov contestó con rey D6, acercando el rey al centro del tablero. Mulders trató de activar su alfil con alfil D2, rey C6, alfil C1 y rey B5. Karpov ha conseguido añadir su rey a la acción, y en última instancia este va a tratar de escoltar el peón pasado en la casilla A4 a la casilla de coronación. Las piezas negras siguieron con torre A1, tratando de activar la torre pasiva, y Karpov jugó torre D7, tomando el control de la columna abierta central. En la partida, Mulders eligió alfil A3, que si bien activa el alfil, cede el control de la casilla de 2, por donde la torre negra puede invadir la posición enemiga. La alternativa torre B1 jaque sería un error, ya que ayudaría el plan de las negras. Tras alfil B3 cubriéndose del jaque, el rey podría progresar a la casilla C4 y estrechar más el cerco a la posición de Mulders. Como dice el refrán ajedrecístico, jaque innecesario, ventaja al contrario. Volvamos a la posición tras torre D7. Veamos una segunda variante que surgiría de la jugada natural rey E1, controlando la casilla de 2 con el rey. En dicho caso, las negras podrían progresar en el flanco de dama fácilmente, con alfil B3 cediendo la casilla C4 para el rey de Karpov, alfil A3 activando el alfil y rey C4. Las blancas podrían parar la invasión del rey con alfil B4, alfil C2 y torre A3. Pero ahora las negras cambiarían de objetivo y jugarían torre de 1 jaque, aprovechando la vulnerabilidad de la primera fila. Tras rey E2 y torre G1, la torre negra ganaría material en el flanco de rey, y las piezas blancas estarían atrancadas en el flanco equivocado. Vista esta variante, volvamos a la partida tras torre D7. Acabamos de ver que la jugada natural rey E1, controlando la casilla D2, no era una buena opción. Por lo tanto, Mulders optó por la directa alfil A3, activando el alfil, y con la idea de tras torre D2 jaque, colocar el rey en la tercera fila con rey G3. El monarca de las blancas protege el peón sensible en la casilla G2 y además se encuentra relativamente seguro. Así pues, Karpov trató de mermar la seguridad del rey enemigo con peón H5 y Mulders contestó peón H4, deteniendo el avance enemigo. Una vez Karpov no puede progresar más en el flanco de rey, vuelve a fijar su atención en el flanco de dama. El ex campeón jugó alfil B3, liberando la casilla C4 para el monarca de las negras.
El encuentro siguió con alfil F8 atacando el peón sensible en la casilla G7, pero Karbov tenía un recurso táctico bajo la manga. ¿Saben qué jugada realizó el ex campeón para neutralizar la amenaza a alfil por G7? El movimiento en cuestión es torre D8, con la idea de si alfil por G7 jugar torre G8, y el alfil quedaría clavado debido a la posición del monarca blanco en la casilla G3. Debo resaltar que estas pequeñas combinaciones tácticas eran una especialidad de Karpov. Dado que estos temas son muy recurrentes en los finales, pueden imaginarse por qué Karpov es reconocido como uno de los mejores campeones en esta fase del juego. Volvamos a la posición tras torre de 8. El peón en la casilla G7 no es comestible, por lo tanto, las blancas retrocedieron con alfil B4. Karpov siguió progresando en el flanco de dama con rey C4 y Meulders trató de activar su torre con torre F1, con la intención de jugar peón F4 y abrir la columna F. A continuación, las negras jugaron torre D1, proponiendo un cambio de torres. Esta decisión es comprometedora, ya que en general cambiar torres en un final de alfiles de distinto color puede conllevar que la posición sea muy propensa a acabar en tablas. No obstante, el cambio de torres favorece a Karpov, porque el rey de las blancas está demasiado lejos del peón pasado de las negras. Por lo tanto, si las torres se intercambiaran, la simple alfil C2, rey B3 y peón A3 obligaría a las blancas a entregar el alfil a fin de evitar la coronación. Así pues, tras torre D1 las blancas no deben intercambiar las torres y eligieron torre F2, controlando la segunda fila. Seguidamente, Karpov va a tantear el terreno hasta encontrar el plan ganador. Las negras contestaron con torre D3, alfil F8 atacando el peón negro, torre D8 defendiéndolo tácticamente, alfil B4 y torre B8 amenazando el sacrificio de calidad para coronar el peón pasado de las negras. Así pues, Meulders siguió con alfil A3, torre D8 retomando el control de la columna abierta, alfil B4 y torre D7, una buena jugada. En esta ocasión, el movimiento alfil F8 no gana un tiempo, ya que el peón está defendido, y además pasa el turno a las blancas, quienes no tienen una jugada obvia. La mejor opción para Meulders era jugar peón F4, tratando de activar la torre blanca y crear algo de contrajuego en el flanco de rey. Como pueden observar, el módulo de ajedrez señala que esta ruptura aún oponía cierta resistencia, aunque las negras estarían con clara ventaja. No obstante, en la partida Meulders jugó torre F1, que es un error decisivo. El jugador con las piezas blancas trata de controlar la primera fila, pero Karpov va a interrumpir ese control para poder infiltrar posteriormente su rey. Después de torre F1, las negras jugaron alfil D1, bloqueando la torre y dejando la casilla B3 libre para el monarca de Karpov. Meulders intentó reaccionar con peón F4, pero con un tiempo de menos, la ruptura es menos efectiva. De hecho, tras torre de 3 jaque, el jugador belga se rindió. Podría parecer que la rendición es algo prematura, pero en verdad la posición es del todo desesperada. Las blancas no tienen ningún recurso decente para evitar el avance del peón pasado en la casilla 4, apoyado por el monarca de Karpov. Veamos brevemente un ejemplo de cómo pudo haber seguido el encuentro. Tras torre de 3 jaque, rey h2 y peón e por f4, dejando la columna semiabierta, pero no abierta. Las blancas capturarían el material con torre por f4, pero Karpov infiltraría su monarca con rey b3. Meulders podría tratar de detenerlo con torre f5, peón a3 y torre a5, pero tras peón a2 el peón pasado estaría demasiado cerca del punto de coronación. Las blancas podrían patalear con alfil f8,
rey b2 y torre b5 jaque, pero tras alfil b3 cubriéndose, la coronación del peón sería inevitable. En conclusión, Karpov demostró su característica maestría en los finales de alfiles de distinto color. El excampeón combinó operaciones activas en ambos flancos del tablero y consiguió infiltrar su monarca en el flanco de dama apoyando el peón pasado. Si quieren ver otro ejemplo de partidas con alfiles de distinto color, les comparto el encuentro entre Karpov y Kasparov celebrado en su segundo match de 1985. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.